La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estaremos con ustedes Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Master el ingeniero sonido Luis Daza, e igualmente nos acompaña Santiago Millán. Iniciamos con el panorama internacional, lo que tiene que ver con tasas de interés. El Banco Central de Inglaterra mantiene las tasas de interés, pero todos los analistas económicos en Inglaterra están planteando que viene un descenso de tasas de interés para este país y que naturalmente ya se están dando cifras muy interesantes en Inglaterra, que están saliendo de la recesión. Varios sectores económicos, especialmente la automotriz, ha venido dando cifras positivas, producción al alza, crecimiento en ventas. Entonces, ya cuando empiezan estos sectores a reactivarse, lo que es construcción, el sector automotriz, lo que tiene que ver con la renovación de equipos, porque realmente cuando uno tiene la oportunidad, ahora la mayoría hemos revisado que este sistema férreo del todo el Reino Unido, pues le falta también actualización. Tienen unas excelentes líneas férreas, pero son antiguas, más de 100 años, los primeros metros. Ya han venido haciendo actualización. En esto, los estados invierten recursos y es una forma de reactivar la economía. Uno tiene varias formas, como lo hablaba Keynes en su época, invertir en obras públicas. Y el Estado se invierte en obras públicas, como siempre hemos hablado, que se haga con transparencia, sin ningún grado de corrupción, pues los recursos llegan a buen término, las obras se ejecutan, se implementan materiales, todo lo que tiene que ver con el hierro, el cemento, la arena, el vidrio, el aluminio, todos esos 32 subsectores económicos, cuando realizamos obras públicas, se reactivan y participa la gente, se da empleo, hay actividad productiva, y esos trabajos no los hace el Estado, ninguna alcaldía, ninguna cantón en el caso de Suiza, ninguna región en el caso de Colombia, ejecuta directamente esas obras. Eso es a través de empresas privadas. Ahí es donde juega el sector público y el sector privado. Y en la medida que haya eficiencia del sector público y eficiencia del sector privado, pues esos dos actores son fundamentales, o sea, que ambos tengan tecnología, digitalización, muy buenos sistemas de comunicación, buenas bases de datos, hay armonía tecnológica de los sectores, las obras se hacen en menor tiempo y con mayor calidad. Cuando no hay esa armonía, entonces el sector público está rezagado, no tiene internet, no tiene comunicaciones, no hay bases de datos suficientes, la burocracia pues no está realmente capacitada. Eso baja el nivel de productividad en las obras públicas, porque también se demora la contratación. Las empresas privadas tienen software mucho más sofisticados. Entonces, cuando hay transmisión de información, o sea, en qué etapa se encuentra una obra pública, y el sector público no tiene el mismo nivel tecnológico, viene ese desfase entre fallas del Estado contra eficiencia del sector privado. También puede pasar lo contrario. Firmas que no son especializadas en temas y a veces por puras influencias les dan contratos para desarrollarlos y no tienen la experiencia tecnológica, y el Estado termina pues obviamente asfixiándolas o liquidando los contratos por incumplimientos. Entonces esa es la radiografía de lo que está pasando con las tasas de interés en el Banco Central de Inglaterra, que las mantienen, pero que se ha anunciado que vendrá ese descenso como en los ascensores. Empezaremos a bajar piso a piso la tasa de interés para seguir reactivando la economía en el Reino Unido, como ya se está viendo. Bienvenido a Panorama Económico, Alejandro. Muy buena tarde. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, ingenieros de sonido Luis Daza y Santiago Millán, y doctor José Gregorio Hernández Galindo. Mirando el tema internacional, con el tema de las tasas de interés que venía hablando mi estimado colega, Reino Unido, recordemos que su tasa estaba en el 5.25% y queda estable sin cambios en el 5.25%. Lo que se habla de subir o bajar las tasas, pues eso ya es especulación, porque eso obedece es precisamente a unos indicadores como son la inflación, tema de crecimiento, pero más que todo el tema de inflación es el que puede precisamente afectar el movimiento de las tasas de interés por parte del Banco Central de Inglaterra, ¿no? De Londres. Entonces, recordemos entre otras cosas que Reino Unido maneja una de las monedas refugio a nivel global que están dentro de la canasta de las preferidas, que es la libra esterlina. Mirábamos que Reino Unido tasa 5.25 en su tasa de interés del Banco Central, Estados Unidos sigue estable también en el 5.50%, Arabia Saudita, recordemos, gran exportador de energía,
primer exportador de energía y uno de los 3 grandes productores de esta materia prima, queda estable su tasa de interés por parte del Banco Central en el 6%. Indonesia, uno de los países que viene con buen crecimiento y tiene buena proyección a futuro, sube su tasa del 6 al 6.25. La India sigue estable en el 6.5%. Recordemos que la India hoy es la 5ª economía del mundo por Producto Interno Bruto, por tamaño de la economía en general. Sudáfrica, 8.25, Brasil 10.5 en su tasa de interés. Desciende 25 puntos básicos y baja del 10.75 al 10.50. Esto para el caso de Brasil. México 11%, Rusia 16%, Argentina 50%. Por ejemplo, en el caso de la Constitución colombiana, el salario mínimo no se puede incrementar por debajo de la inflación. O sea, ningún trabajador al año siguiente puede ganar por debajo de la inflación porque está previsto que debe por lo menos recuperar la capacidad del poder adquisitivo, dice la Constitución, en la Constitución de 1991. Entonces, eso, dijéramos, las centrales obreras en todo el mundo, independientemente, hay centrales obreras que son de izquierda, otras centrales obreras que son de partidos conservadores. Aquí hay 3 centrales obreras en Colombia, la CGT, la UTC y otras que pues también defienden a los grupos de sindicatos y de distintas tendencias ideológicas. Ellos se unen en algunos aspectos en ese plano, que el salario no se disminuya su capacidad real de compra. Y en este caso, en la Argentina, pues obviamente Milei les ha planteado que no deben ir a paro porque afectarán a más de 6,5 millones de personas que se movilizan en los trenes, en el metro, todos los servicios públicos que se han afectado esta semana. Entonces es un pulso que se va a dar ahí. Y naturalmente los paros han venido dándose, se han dado paros en el sector de todos los servicios públicos, en los sindicatos de maestros, de los profesores, en fin. Y ese es el pulso no solamente en Argentina, sino en el mundo. En Francia también lo hemos visto. Los trabajadores en Francia protestaron por la importación masiva de productos agrícolas, en fin. Hay distintos motivos. Lo interesante de nosotros acá en Panorama es analizar, o sea, cuáles son las tendencias en el mundo. Y si es, pues obviamente, para mejorar el sistema económico, para hacerlo más eficiente, pues bienvenido. Y obviamente el ideal sería, Alejandro, buscar en la mesa de concertación, o sea, como los trabajadores que son la fuerza primaria de las empresas. O sea, uno no puede tener empresas sin trabajadores y no puede haber empleo si no hay empresas. Entonces, son 2 fuerzas que se complementan. De acuerdo, pero lo que quiero decir con eso... Un segundito, hay 3 libros que escribió Carlos Marx que se llama El Capital. Y en ese libro planteaba, no los políticos, ahí está la esencia del pensamiento. Planteaba la contradicción que hay entre el trabajo y el empresario. O sea, el empresario tiene una plusvalía, lo explicó Carlos Marx en sus libros, y esa plusvalía se queda en el trabajador. Usted es mi empleado, usted me trabaja y yo produzco más con mi empresa, el triple, el cuádruple de lo que usted me está trabajando, esa plata queda para mí. Y el empresario, pues obviamente se queda con la mayoría de ese trabajo. Eso lo llamó Carlos Marx plusvalía. Eso está en los libros del Capital, en los 3 tomos. Y después los políticos de izquierda lo tomaron. O sea, los políticos no se inventan eso, sino van a las fuentes, a esas personas, o sea, que escribieron. Me refiero que es que el político usa eso es para estar dividiendo a la gente. Me explico, el sistema, porque es que blancos o negros, flacos o gordos, ricos o pobres, o blanco, lo repetía, o mestizo o mulato, esas son cosas que se inventa precisamente ese sistema o esas dinámicas que genera la política para estar dividiendo a la gente y empezar a armar partidos y que si izquierda o derecha. Porque nosotros tenemos que salirnos un poco de eso y irnos más al pensamiento lógico, que es que obviamente todos debemos producir, todos debemos generar un valor y a todos nos debe quedar un beneficio con lo que producimos. Pero ¿por qué lo digo, Luis Alberto? Porque hoy en día los políticos cogieron esto de moda para sacar su fortín. En Colombia, digámoslo, aquí muy claramente, aquí la política se hizo fue para hacer negocios, aquí llegar al poder público. Panorama internacional. Claro, pero aquí en Colombia y en muchos países del mundo, precisamente buscaron la política, fue para hacer negocios, buscaron al Estado para hacer negocios. Los 3 poderes, por ejemplo, en el caso de Colombia, están permeados por la corrupción. ¿Pero por qué? Porque están entrelazados de una forma para que no se pueda hacer justicia, para que entre ellos se hagan pasito y para que el sistema sea corrupto. Eso ya lo trataremos en Panorama Nacional de Colombia, pero esto pasa en muchos países como en Venezuela. Entonces, esto que habla Marx,
pues tiene algo de pensamiento y de profundidad, pero también le falta también mucho de práctica, porque pues Marx no fue el gran economista que generó grandes negocios en el mundo ni que sacó a la pobreza a 50, a 100, a 200, a 1000 millones de habitantes, porque se la pasaron también solo en la especulación. Entonces hay que explicar esto también, que la profundidad no solo es del pensamiento, sino también de los hechos en la práctica y cómo los países llegan a ser desarrollados, sostenibles y sustentables. Yo por eso lo decía Luis Alberto, mire, los países que han bajado mucho los impuestos son los países que se han puesto de moda. Caso de Irlanda, 15%, caso de Singapur, 15%, países del Medio Oriente con tasas de rentas de tasas tributarias del 5 al 10%. Entonces, obviamente, cuando el político se le quita ese poder, cuando al Estado se le quita ese poder de sentirse el papá de la gente, la segunda monarquía, que es la que reemplaza a las monarquías, y de que los políticos se sientan poderosos, cuando se les quita ese poder, precisamente el poder vuelve a la gente, porque es que cuando a una persona, al sector productivo, se le suben mucho los impuestos, pues ¿qué está pasando ahí? Se le genera pobreza, porque obviamente si le queda menos dinero y ese dinero se va para el Estado y el Estado roba, invierte mal y diversifica mal, y en la mayoría de los casos no saben invertir. Mire, hay casos excepcionales, no lo hemos nombrado en Panorama Internacional en varios programas. Noruega, gran productor de materias primas, cogieron esas materias primas, supieron invertir, hacen lo que hace una empresa pública, administran ese país con mucha eficiencia. Caso de Suiza, vuelvo y lo nombro, caso de Irlanda, caso de Singapur, son países revelación y países ejemplo que nos dan clases. Hablábamos de la OCDE la otra vez, yo decía, la OCDE ya no es un ejemplo a seguir, ¿por qué? Si usted va a mirar gran parte de los países de la OCDE, tienen la deuda en más del 100%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un presidente como el que tiene actualmente España, que es un país que participa en la OCDE, tiene la deuda y son felices, emita y emita deuda y emita más deuda y paga intereses sobre la deuda. ¿Y a quién le toca pagar esa deuda? No es al político, no es al presidente, no es a los senadores, no son a los magistrados, es a la gente. Entonces, a la gente hay que explicarle que el sistema tiene que cambiar, el sistema tiene que ser eficiente. Y a los que trabajan en el sector público de alto nivel hay que decirles, ellos trabajan es para el pueblo, no son reyes ni reinas, ni están en puestos de monarquía pública. Simplemente ellos están es al servicio del ciudadano y del nacional. Eso hay que recordárselos. Y eso es lo que tiene que recordar la Constitución. Porque es que precisamente, ¿por qué nos salimos de las monarquías? Para tener realmente derechos, para tener realmente las posibilidades de generar riqueza. Y precisamente hablando de lo de algo en relación a las tasas de interés a nivel global, miramos la inflación, que como lo analizábamos en el tema, por ejemplo, del Reino Unido, se pronostica que se baje la tasa y aquí encontramos algo práctico y verídico para enlazarlo a esa información. Vemos que sí puede ser posible porque recordemos que la inflación en el Reino Unido viene del 3.4% y pasa al 3.2%. Baja pues 20 puntos básicos, no es muy fuerte el descenso, pero es positivo y obviamente pues ya se puede estar acercando a la meta de inflación. Eso en el caso del Reino Unido hablamos de inflación. En el caso de Estados Unidos, la inflación sigue subiendo, pasa del 3.2% al 3.5%. Recordemos que la tasa de interés en los Estados Unidos está en el 5.50%. Por eso toca prever qué pasa, pero hay un dato interesante, Luis Alberto, que lo he dicho desde hace algunos meses. México, yo ya lo tenía como un país al que hay que tenerle atención. México viene creciendo muchísimo. No solo Estados Unidos le está ayudando mucho, repatriando muchas industrias o trayendo muchas industrias que estaban en Asia, más que todo en China, y las está metiendo en México. México está creciendo tanto que ya es el segundo socio comercial de los Estados Unidos. La verdad lo comentaba con unos invitados acá que tuvimos de México. Aplausos, porque qué bueno. Y a México pues una invitación. Cuide más la relación con Estados Unidos. Qué bueno que ahora se pueda traer esa migración, Luis Alberto, que no se llegó tanto a Asia en Europa, sino ahora a América, y que ojalá no sea solo México, sino que también puede estar, por ejemplo, ahí Colombia, que es un país que queda en todo el centro de América, que queda al lado de un puente comercial, que también tiene diversidad en el tema de suelos, en el tema de climas, que se pueden dar muchos productos, donde también tenemos minerales como lo hemos visto, como el gas, el petróleo, el oro
otros metales, estamos mirando también que Colombia tiene cobre, posiblemente. Entonces son herramientas y son instrumentos muy buenos que nos permitirían ser un continente potente. Recordemos que América Latina también tiene grandes reservas de energía. Miremos Venezuela, que es nuestro vecino, tiene las reservas más grandes del mundo de hidrocarburos. Esto hablando del petróleo. Brasil tiene una diversidad maravillosa en el tema de materias primas renovables. Esto es lo que tiene que ver con agricultura. Argentina también. Perú es uno de los grandes protagonistas. Una de las noticias que veíamos interesantes esta semana es que Perú tiene tiene las mayores reservas a nivel porcentual en Sudamérica. Son muy juiciosos. Si no estoy mal, creo que sobrepasan los 74.000 millones de dólares. Pero ya que estábamos hablando de inflación, miramos la inflación de los países de América. Brasil, recordábamos que su tasa sigue estando alta, por encima del 10, y llega la inflación baja del 3,93 al 3,69%. Esto es la inflación en el dato de Brasil. Canadá pasa del 2,8 al 2,9. En el caso de país de Asia, que mirábamos China, pasa una inflación del 0,7 al 0,1%. Prácticamente China pues ya puede ir tocando una inflación negativa si siguen estos descensos. En el caso de Francia, de 2,3 a 2,2, Alemania 2,2%, India 4,85% de inflación, Indonesia 3%, Italia 0,9%, viene del 1,2%. En el caso de Japón también desciende levemente la inflación, pasa del 2,8% al 2,7%. Y México, el país que hablamos, revelación, sube algo del 4, pasa del 4,42 al 4,65%. Y un país que siempre me genera curiosidad en Europa, Luis Alberto, Países Bajos. Usted sabe que es un país no muy grande, lo que llamamos Holanda. Es un país que no es muy grande, pero mire que a veces en ciertos productos es uno de los grandes exportadores a nivel agrícola, siendo que es un país muy pequeño de Europa. Pasa la inflación del 3,1 al 2,7%. Y en el caso, cerramos con Rusia en internacional, fuera de América, Rusia queda con una inflación del 7,7%. En esta relación que estamos basando de Argentina, vamos a Perú. Lo estaba comentando Alejandro, que Perú, si bien es cierto, tiene unos indicadores importantes en reservas internacionales. En materia de pobreza ha subido muy fuerte, está subiendo al 5,7%. O sea, el incremento de la pobreza extrema. O sea que tienen un total de 1,9 millones de peruanos en la pobreza, que reciben menos de 251 soles al mes, o sea, $67. Y pues obviamente esa caída de la población en pobreza pues tiene preocupados. De un lado está la situación política en el Perú. Han tenido mucho cambio de presidentes y esa inestabilidad política a la presidenta que está actualmente no le ha sido fácil la gobernabilidad, que pues obviamente es la capacidad de convocar a distintos sectores de la opinión pública y actores de la política para conformar el gobierno. O sea, eso se llama gobernabilidad. Y no lo ha podido conformar porque tiene pues muchos factores en contra. Hay gente que dice que su mandato no debe continuar, que ella debía haber convocado unas elecciones para democráticamente reemplazar al profesor que estaba ahí, que obviamente el profesor no dio la talla para ser presidente del Perú y tuvo que pues salir de la presidencia. Pero entonces la idea central es que eso sí finalmente afecta a la economía, porque la actividad en Perú el año pasado estuvo en recesión. En la pandemia fue el que aportó el mayor número de por la pandemia. Pero Luis Alberto, ha tenido, si no estoy mal, indicadores importantes en eso. Las reservas internacionales, tuvo un crecimiento económico antes de pandemia. Estoy hablando obviamente de un dato que es muy positivo, que siempre hay que mantenerlo. Sí, es un dato plausible. Claro. Lo que usted dice es cierto. Diversificado, sí, pero
pero evidentemente esos factores políticos han incidido mucho. De acuerdo. Lo hemos hablado aquí, no importa si es de derecha o extrema izquierda, lo que sea. Es que prácticamente las últimas presidencias no hay estabilidad, genera incertidumbre. No se han terminado, ¿no? Sí, no, exacto, no terminan periodos. Obviamente Alan García, que fue presidente. Pero expliquémoslo por qué no han terminado. Sí, porque ha habido factores de financiación de campañas. Allá estuvo también metido Odebrecht. O sea, pero en pocas palabras, casos de corrupción. Casos de corrupción, pero allá las cortes obraron mucho más drásticamente, mientras en otros países los presidentes que han sido financiados con Odebrecht se convierten después en otras figuras decorativas. Allá Alan García pues se suicidó porque dijo yo primero muerto que en una cárcel. Entonces el tipo se fue del planeta por Dicen el mismo. Que se suicidó, ¿no? Sí, esa es una versión, Uno no sabe. Pero de todas maneras lo clásico es esta situación que ha habido el mundo general. Y lo hemos comentado acá en Panorama Económico en varias ocasiones. Mire, si usted no tiene financiación transparente de las campañas y es hacia el futuro, si el futuro, los alcaldes, los gobernadores que van a ser elegidos o el mismo presidente de la República, usted Alejandro se lanza a la presidencia de la República y si no tienen el canasto 80.000, 100.000 millones de pesos para hacer todo el recorrido por Colombia, en aviones, en hoteles, en comitivas, pues no puede tener la más mínima competencia y salir en televisión pagando esos avisos de televisión. Entonces, la medida que haya esa adicional a eso lo que reparten por votos, ¿no? Por eso, entonces, y eso le pasa a la izquierda y a la derecha porque el mecanismo es el mismo. O sea, les toca, para llegar a ser un concejal, gastar 1.000 millones de pesos para ser concejal de Bogotá. Hay excepciones, hay personas que tienen mucha exposición a la televisión, los conocen muchísimo y gastan menos, porque el tipo dice, no, yo soy Pedro Pérez y ya es un actor de cine o algo así, explota eso y no hay necesidad de ir barrio por barrio. Pero la gente que se lanza... Lo que pasó con el presidente, ¿se acuerda de Ucrania? No, exactamente. Era un humorista, ¿no? Sí. Zelensky. Zelensky, correcto. Entonces, de ese salto se hace una candidatura, pero eso no son todos los casos. Entonces, la gente que no tiene recursos tiene que acudir a un gremio, a una actividad ilícita que le da unos recursos, llega a una alcaldía, a una gobernación y queda hipotecado porque esos contratistas que dieron recursos para la campaña finalmente pasan la cuenta de cobro y cooptan toda la contratación del municipio o del departamento. ¿Salida que hay para eso? Una financiación estatal idéntica, una organización política de los partidos que les exija democracia interna y además de eso una presentación de programas de cada partido. En este momento eso no hay. Los que tienen propuestas en este momento es Fedesarrollo, ANIF, pero los partidos están mudos. O sea, usted ha escuchado una propuesta del Partido Conservador sobre el tema agrario, sobre el tema de la salud, o sea, como partido. No hay desarrollo. No hay desarrollo. Entonces, los partidos se dedicaron, inclusive dentro de los mismos partidos, la gente se pelea entre ellos mismos porque lo que les interesa son los 45 millones de sueldo. Y lo que estamos viviendo en todo el mundo es que los congresistas a veces ni van a sesionar o se salen de las sesiones. Luis Alberto, y como si uno está en una empresa y ese día no va a trabajar, dice, no, a mí no me gusta hoy la empresa, mañana no voy a trabajar, pues automáticamente les cuentan el sueldo. De acuerdo. Entonces los únicos que pueden hacer eso de que se van y no sesionan y no definen y no aprueban, o si están de acuerdo, aprueben. Y si no están de acuerdo, su pupitrazo y votan negativamente. Pero abandonar el trabajo, es como cualquier persona que abandona su trabajo, pero el final de mes sí pasan la cuenta de cobro con los 45, 48 millones de sueldo. Y ese sueldo lo pagan todos los colombianos, todos los peruanos, los todos contribuyentes. Los contribuyentes de cada país. Estábamos hablando de Perú. Entonces, ahí vamos haciendo ese circuito de que está pasando una crisis política en el continente, no solamente en Perú, está en Colombia. En Argentina hay una crisis política, pero pues obviamente es el choque de sindicatos contra un nuevo modelo que es el de Milei. Pero hay una crisis de todas maneras. Es lo que hemos hablado, Luis Alberto, y qué bueno, sí hay que hablarlo, así debe ser. Y hay una conclusión de esto, que es que el sistema debe cambiar, Luis Alberto. Eso de que se estén a cada rato lanzando personas que para dirigir un país, no, venga, pongamos el país en juicio, en cintura, y nos ponemos a seguir el ejemplo de los países que han ido a desarrollo. Lo nombramos. Mire ese caso tan exitoso de Noruega, un país que tiene un fondo de 1.400.000 millones de dólares, con creo que 6, 7 millones de habitantes. Esa gente ya tiene asegurada la vida económica. ¿Sí? Claro. Sin contar que ellos siguen produciendo gas y petróleo y que siguen teniendo muchas empresas que generan también más valor. Entonces, si se da cuenta que una administración inteligente y responsable da el desarrollo de un país para que sea viable y sostenible, porque es que ¿qué es lo que hace un político cuando no sabe de matemática básica, Luis Alberto? Ve una cantidad de cifras, ve una cantidad de cosas y empieza a reparta, pero como no tiene experiencia de vivir dinámicas y ciclos económicos, pues obviamente no cuida economía. Y como no cuida economía, ¿qué pasa? Pues llega la inviabilidad. Lo hablábamos la otra vez y ya que usted lo nombró de Argentina,
Argentina llegó a ser competencia de los Estados Unidos a nivel de potencia económica. ¿Cómo llegan a caer en la inviabilidad? Malos manejos, ya voy a terminar, Sí. malos manejos precisamente de los dineros. O sea, ¿por qué no saben precisamente reinvertir ganancias? ¿Por qué no saben cuidar la inversión? ¿Por qué no saben cuidar el uso y el manejo de los impuestos, el tributo? Recordemos que el tributo es sagrado. ¿Por qué? Porque es el aporte de todos los ciudadanos. Hay mucha gente que no le gusta pagar impuestos en este país, Colombia. ¿Por qué? Porque se roban la plata, porque no ven un beneficio directo, una retribución directa. Yo creo que le ha pasado a Luis Alberto y a muchas personas que viajan a ciertos países de Europa y Estados Unidos y dicen, qué maravilla pagar impuestos aquí en este país. Sí. Las mejores vías, los mejores servicios públicos, la mejor protección para el ciudadano, el mejor respaldo. O sea, el ciudadano realmente siente que hay un Estado servidor, no un Estado corrupto. No, quería decir lo siguiente, como Brasil está viviendo una oleada invernal impresionante, el 30% del área cultivable de Brasil está perdida por las inundaciones que se están presentando en Brasil. Eso va a ser un factor positivo para Argentina, porque va a subir el precio de la soya, Maravilla. va a subir el precio de materias primas, de commodities, y Argentina juega un papel interesante. Entonces son coyunturas que se dan y hay que ser un objetivo. O sea, obviamente es como cuando uno llega al baloto y se gana una lotería y la, Pero si se da utiliza y la cuenta. invierte bien. Entonces va a tener Argentina en este momento una coyuntura favorable, porque los commodities subiendo de precio, Claro. Brasil se queda sin oferta Los exportable, commodities sin renovables, oferta. ¿no? Sí, renovables. Que son todos los temas de cultivos. Cultivos, exactamente, de rotación de cultivos. Entonces, la soya, el trigo, todos estos productos que Argentina tiene una muy buena producción, subiendo de precio, Brasil no va a ser un competidor porque perdió el 30% del área Así es. en esas inundaciones. Entonces va a ser una Exacto. coyuntura favorable para Argentina, sin Eso. lugar a dudas. Y qué bueno que lo citas, ¿sabe por qué? Porque hay que desglosar esta historia también. Porque la gente va a decir, uy, que es que el cambio climático, que por eso se perdió. No, Luis Alberto. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, la naturaleza y la tierra vuelve a reclamar lo que es suyo. Y recordemos que gran parte de esos cultivos extensivos son tierras que se le quitaron a la selva, a humedales y a tierras que, por ejemplo, donde había mucha agua, ¿no? Porque recordemos que esos caudales, el gran caudal que es el Amazonas, La que corre reserva. mucho por Brasil, y recordemos que en Brasil también hay mucha humedad y gran parte también hay reservorios de agua debajo de la tierra, porque son zonas de alta pluviosidad, ¿no? Por eso dicen que uno de los países o el país que más tiene reservas de agua dulce en el mundo precisamente es Brasil. Por eso, ¿qué pasa? Entonces, mire, pero usted lo citaba, y por eso es importante estar preparado, porque cuando llega ese margen por accidente, si usted es potencia productora y llegan esas contingencias o esos accidentes, lo favorecen en este caso, por ejemplo, Argentina, porque se le sube el precio de sus materias primas y los vuelve esenciales en el planeta, ¿no? Y tiene unas divisas poderosas para bajar el déficit que tiene fiscal en este momento y mejorar la economía, que ahí va bajando la tasa de interés, ya está bajando la tasa de interés, yo no sé si tenga el dato ahí, pero la tasa de interés en Argentina ha tenido unos registros a la baja muy importantes Sí. en esta última semana. Es Y de importante. otro lado... Y otra parte que también hay que mirar, Luis Alberto, ya que usted lo habla de Argentina, qué maravilla, y por eso es que hay que darle un aplauso a Javier Milei y darle el espacio para que siga haciendo las reformas, porque es que no es fácil, Luis Alberto, cuando usted tenía un hogar muy desordenado, donde gastaban, despilfarraban y se endeudaban, y la familia estaba quebrada, pero querían seguir viviendo como ricos a punta de deuda, pero mire que él quiso ajustarle el cinturón y en este momento ya hay superávit fiscal. Sí, En la Argentina cuando hay reducción de gastos se puede empezó a generar un superávit desde hace creo que más de 20 o 30 años. Entonces es positivo. Entonces ya empezó las cifras del cambio, ¿no? Hay una racha de pérdidas muy larga en Bitcoin. Este es un tema que vale la pena profundizarlo, Alejandro, porque en el 2024 yo tengo unas cifras ahí que vale la pena concretarlas. Ahí tengo una cifra que he extraído de algunos medios de comunicación, pero la cifra es lo de menos. Lo importante es que hay incertidumbre para invertir en Bitcoin, o sea, el 17%, digamos, en términos generales del mercado de criptoactivos, pues ha venido bajando. Y este es un récord pues, muy grande porque tengo una cotización de 73.798 al mes de marzo. Entonces, digámosle a los oyentes cómo está funcionando esta situación, por qué esta criptomoneda, que es pues obviamente toda una programación que tiene un término definido, que tiene una limitación, ¿qué está pasando en el mercado? Gracias por recordarlo, porque es importante actualizar a los jóvenes, a los inversionistas, a los que están en la rama del derecho, economistas y demás. Miramos hoy que el Bitcoin está cerrando en los 60.000
$576 por cada Bitcoin y hoy tiene una caída del 3.31%. En el caso de Ethereum, que es la segunda más transada del mercado de las criptos, cierra en los $2.892 y cierra fuertemente a la baja en 4.24%. Estos datos en tiempo real. En el caso de Solana, cierra en los 146 y cierra negativo menos 2.80%. Y así sucesivamente está en la mayoría de las criptomonedas. Pues ahí nombramos dentro de las más importantes que era Bitcoin y Ethereum. Pero hay otra cosa importante, como lo decía Luis Alberto, llegó a tocar los $70.000 y también se tenía la expectativa de que superara fácil los $100.000. Pero es que recordemos, y sí, hay muchos grandes inversionistas que han entrado, pero es que esto es un mercado tan especulativo porque funciona, o sea, ¿usted cómo hace para estudiar los fundamentales de las criptos? No, O sea, simplemente es respaldo de activos. Sí, no, y le hace falta profundidad al mercado. Como no está muy auditado, le hace falta ver cuál es la real oferta, la real demanda. No estoy hablando de las especulaciones ni los chismes del mercado, porque eso no son fundamentales, ¿no? Los chismes del mercado eso no son fundamentales. La estructura económica que hay detrás. Eso es cierto. Entonces, muchas de estas criptos han tratado de anclarlas a cosas que se necesitan mucho dentro del mercado para generarles un valor y un sustento. Pero hay que generar también una reserva, porque es que, por ejemplo, el oro se llega a caer, pero el oro tiene un valor de utilidad. La plata se llega a caer, pero la plata también tiene un valor de utilidad a nivel práctico en la tierra. Por eso es que dicen que el oro, y no es por meterle acá misticismo ni nada, pero decían precisamente que por eso el oro era el dinero de Dios, porque nunca se pudre. Usted el oro nunca se le va a pudrir, nunca se va a desaparecer, y aparte que sirve como intercambio, o servía como intercambio. Un refugio. Sirve como refugio, aparte de eso se usa mucho para ciertas industrias de alta tecnología. De transformación tecnológica. Sí, pasamos a panorama económico nacional. Aquí hay varios temas. Hay uno que el ministro de Hacienda está planteando sobre la posibilidad de hacer unas inversiones forzosas. ¿Qué quiere decir de inversiones forzosas? Eso en el pasado la economía colombiana lo ha vivido. Perdón, ¿quién lo está diciendo? El ministro de Hacienda. Unas inversiones forzosas para estimular... Ricardo Bonilla, para estimular con crédito y a la pequeña y mediana empresa y pues desde luego a la economía popular. La economía popular son esos negocios, tanto de emprendimiento, jóvenes que nos están escuchando en las universidades, que salen de la universidad, ingenieros, lo que sea, que tienen un emprendimiento pero no tienen la plata y a veces del desespero se van al gota a gota, así sea, o también en la economía popular, en la plaza de mercado, que también es otro negocio pequeño, que la gente en el día le prestan la plata y por la tarde tiene que pagarla. Entonces, dice Ricardo Bonilla, y no lo dice él, sino lo dicen estudiosos de muchas partes, de muchos gremios, que cómo bajar eso y eliminarlo, y que el mismo Estado tenga eso. En el pasado existió el Banco Popular, que era un banco del gobierno. Ese banco lo vendió el presidente Samper, se lo vendió a Luis Carlos Sarmiento Angulo y se volvió privado. Pero ese banco popular era el banco para las ciudades de Colombia. A través del Banco Popular... Eso que Samper aparentemente pensaba en el pueblo, ¿no? Se le prestaba, por eso el nombre, sí, se le prestaba a pequeñas y medianas industrias. Popular. Y ahí era donde se consignaban todo lo que tenía que ver con los problemas y los pleitos judiciales. Si una persona no pagaba arriendo, entonces si le tenía una multa o una sanción judicial, allá llegaba la gente a consignar la plata en el Banco Popular y eso captaba muy buenos recursos. Ese banco lo compró Luis Carlos Sarmiento y perdió su objetivo, que era financiar a la pequeña y mediana empresa. Ahora lo que se plantea es que el Banco Agrario, y ya lo está haciendo, el Banco Agrario abra una línea de crédito para pequeñas y medianas empresas en las ciudades. Lo que uno ve es que el Banco Agrario todavía le falta mucha tecnología, o sea, no está en redes, no tiene pues lo que tienen otros servicios bancarios que son mucho más modernos. Entonces le falta más tecnificación para poder llegar a los industriales, para que el industrial no tenga que ir con el sistema más eficiencia tecnológica y a través de las plataformas y en los mismos celulares. Si un empresario cumple con todos los requisitos, pueda desde su celular tramitar un crédito, obviamente adjuntando toda la documentación sin hacer desplazamientos físicos. Entonces, el Banco Agrario sigue siendo el banco anticuado, que la persona tiene que ir y se gasta 6 o 8 meses para hacer unos trámites. Entonces, ahí se pierde el tiempo porque la productividad es cero. O sea, un empresario que dure 8 meses haciendo trámites, pues dice, yo no sigo con eso y o no hago la empresa, no desarrollo el proyecto, no genera el empleo, no se generan los recursos y se perdió los proyectos. Entonces, este proyecto que van a presentar al Congreso, desde luego con la salvedad, Alejandro, de que la temperatura en el Congreso está difícil. O sea, los proyectos que presenta el Congreso, pero el gobierno no estaba fácil por la situación, dijéramos, de crisis política que hay. Es innegable que el Congreso no está funcionando muy bien.
todos los problemas que ha tenido el presidente de la corporación, del Partido Verde, el presidente Iván Name, el presidente de la Cámara, el Andrés Calle. Entonces, estos fenómenos están afectando el trabajo en el Congreso. O sea, no debía ser así, no debía ser, bueno, como cualquier empresa, una persona tuvo un problema, se aísla la persona se retira del cargo y la empresa sigue trabajando. Porque no puede ser que una persona cometió una falta, toda la empresa se va a paralizar. Si es una siderúrgica, si el gerente de la empresa cometió un error y entonces se paraliza toda la empresa porque no, el Congreso de la República, su labor es producir, elaborar proyectos de ley, aprobarlos o no aprobarlos, hacer control político, o sea que un ministro está fallando, citar al ministro, entregue cuentas, rendición de cuentas, aquí hay fallas, no sé qué, lo que hemos dicho. Por ejemplo, todo eso tiene que hacerlo el Congreso, entonces no puede parar, o sea. De acuerdo. Y ya que usted lo habla y lo cita, al ministro de Hacienda lo citaron al Congreso y no ha ido. Mala cosa. Entonces aquí ellos, yo no sé qué lo que usted decía antes, qué es lo que les empieza a pasar al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Todos tienen sus responsabilidades. Ellos piensan que es que ellos no están atados acá a unas órdenes del pueblo y ellos tienen que estar regidos bajo las órdenes del pueblo. Si a ellos lo citan al Congreso a dar rendición de cuentas y no van, ¿en qué estamos? Toca hacer algo, porque las cuentas se tienen que dar claras. Hablábamos precisamente de lo de la degradación ya del tema de, por ejemplo, de Ecopetrol. Ecopetrol viene descendiendo en utilidades. Al descender en utilidades afecta al país, afecta a los empleados, afecta a la generación de valor y de capital del país, afecta a la viabilidad y la sostenibilidad de Colombia a nivel energético. Hay algo, eso era un rumor, Charlie Gamba lo desmintió. Charlie Gamba es el presidente de Canacol. Habían dicho que Ecopetrol que iba a comprar unos campos que tenía Canacol Energy en Colombia de gas, pero pues dicen que de momento el presidente de Canacol Energy salió a desmentir eso, de momento que no hay nada en firme y no hay nada hablado para que esto no se lleve en chismes a nivel corporativo que pueda desestabilizar la acción de alguna de las dos compañías, ¿no? O que pueda hacer valorizar la acción de una compañía siempre y cuando pues esta información no está verificada. Recordamos que dentro de los datos de Colombia importantes vemos a la estructura de cómo está Colombia en el tema de inflación. Recordemos que la meta de inflación en Colombia es el 3%. La inflación bajó al 7.16%. Pues viene 3 meses que está en el rango del 7 al 8%. Bajó levemente, bajó al 7.16%. Es el último dato actualizado. Sigue estando alta. Recordemos que la tasa de interés por parte del Banco de la República está en el 11.75%. Y mirando cómo se va moviendo el peso con respecto al dólar, vemos una noticia positiva que el dólar volvió a bajar de los 3.900. Está hoy cerrando en los 3.891 pesos con 50 centavos. Está rebotando levemente al alza el 0,04%. Y recordemos, cierra en los 3.891 pesos. ¿Qué es lo que se puede ver en el gráfico? Que puede haber una leve tendencia a la baja. Ojalá el Banco de la República no se deje presionar para bajar más la tasa, porque nosotros, Luis Alberto, tenemos que seguir recuperando el valor del peso colombiano. Recordemos que un valor de 3.891 pesos tampoco es que tengamos un dólar bajo, lo seguimos teniendo alto. Recordábamos los históricos, el último mínimo histórico que llegamos a tener con tema de dólar año 2008 fue 1.680 pesos. 1.680 pesos, que sucedió más o menos desde después de julio del 2008 a más o menos septiembre, octubre del mismo año 2008. Entonces, pues la idea sería que pues por parte del Banco Central de la República, a través de la tasa, pues pueda hacer que Colombia siga recuperando el valor de su moneda. Desde Los Ángeles, allá en California, nos acompaña Jimena Charri, que nos va a hacer unos comentarios bien interesantes en los temas económicos, en los temas también de información estratégica que se vive en los Estados Unidos. Bienvenida, Jimena, a Panorama Económico. Un fuerte saludo para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico aquí en La Voz del Derecho. Fuerte saludo para nuestro equipo y nuestros invitados. Y bueno, les cuento, acá en Los Ángeles estamos a 14 grados, cielo parcialmente nublado. Sin embargo, tendremos temperaturas alrededor de los 24 grados para este fin de semana.
Y bueno, ustedes saben que a mí me encanta lo que publica Bloomberg. Soy muy atenta a todas estas publicaciones porque sobre todo hablan del mercado latino y eso desde luego es lo que nos interesa en este momento. Y miren que esta semana tuvieron una entrevista con el CEO de la Cámara de Comercio Hispánica acá en Estados Unidos, con Ramiro Cavazos. Y pues miren este documento, dice que a pesar de que el aporte de los latinos al Producto Interno Bruto de Estados Unidos escaló a unos 3,2 billones en el 2021, según los datos en ese momento, y es uno de los que más crece mundialmente, la realidad contrasta con las condiciones laborales y salariales y la disparidad a la que se siguen enfrentando en la realidad del mercado laboral, que se evidencia en un menor pago de horas extras y mucha accidentalidad. Dice este CEO de la Cámara de Comercio Hispánica que a pesar de contribuir con 3,2 billones de dólares a la economía estadounidense, los latinos se enfrentan a disparidades salariales y las peores condiciones laborales en comparación con los anglosajones. Dice que estos retos tienen su origen en dos cosas. Primero, en la falta de acceso a capital, capacidad y conexiones. ¿Qué les parece? Dice algo más interesante aún. Dice que si la comunidad latina conformara un país independiente, sería la quinta economía mundial. Esto a medida que aumentan las proyecciones sobre el potencial aporte de esta población en Estados Unidos en los próximos años. Sin embargo, casi 1 de cada 5 de estos trabajadores ganaban salarios de nivel de pobreza, de acuerdo con un reporte del Consejo Laboral para el Avance del Trabajador Latinoamericano. ¿Qué opinan ustedes? Y bueno, quiero contarles algo más. Esta semana tuve la oportunidad de entrevistarme con un estudiante de la Universidad de California, la famosa UCLA. Recuerden que la semana pasada pues hubo manifestaciones muy violentas y bueno, me comentaba ella que dos cosas. Primero, que la manifestación violenta no fue por parte de los estudiantes, fueron personas que se infiltraron, personas que no pertenecen a la comunidad universitaria y por ello pues los profesores están pensando hacer una huelga, esto referente a que sienten que el rector o el principal de UCLA pues no apoyó a los estudiantes y esto desde luego creó una incertidumbre académica al interior de la universidad. Entonces me comentaba este estudiante que estas 2 semanas tendrán clases virtuales y próximamente habrá una huelga por parte de los profesores en la UCLA. Entonces me parece importante aclarar esto, que las manifestaciones violentas que vimos no fue por parte de los estudiantes de la universidad, sino fue por personas que estaban infiltradas ahí, que tenían otros intereses, desde luego, políticos, y ustedes saben cómo se originaron todas estas noticias. Entonces me pareció bien interesante contarles a nuestros oyentes esta perspectiva desde un estudiante de UCLA. Ya para finalizar, pues es que ella me decía, mira, es que no tiene ningún sentido que nosotros, que pagamos tanto dinero para estudiar ahí, vamos a acabar las instalaciones y vamos a acabar la universidad. Esto no tiene ningún sentido. Luego, no es ni lógico, ni mucho menos. Estamos de acuerdo con la manifestación. Desde luego, se podrán imaginar la cantidad y diversidad de estudiantes que hay en la universidad. Pues desde luego, muchos no están a favor, otros están, bueno, podrán imaginarse las opiniones políticas están muy divididas, pero acá en Estados Unidos, como ustedes saben, pues las protestas son permitidas, ¿no? Y manifestación de estudiantes mucho más. Entonces, bueno, quería contarles eso que me pareció muy interesante y sobre todo para darle claridad a los oyentes. Análisis empresarial de Jimena. Así es, precisamente la cosa cuál es, que los estudiantes vayan a hacer huelga precisamente allá a la oficina del alcalde de Los Ángeles o si no al gobernador del estado de California, que son los directamente involucrados con esos problemas, ¿no? Entonces, o en dado caso, pues que se van a la Casa Blanca, a donde está Joe Biden, precisamente que es demócrata, que habla de los derechos de la gente, que es más pro
aparentemente pro derechos de la gente, pues para que todo esto tenga una solución y la verdad sean escuchados. Pero hay infiltrados, lo que dice ella, ¿no? Que eso pasa en muchas partes. Yo hice mi pregrado en la universidad pública, en la universidad pedagógica y Es como la nacional y la pedagógica, sí, que se la pasan echando. pero conocimos de mano que había agentes del Estado, agentes del DAS y del F2, que estudiaban las carreras en las universidades públicas y están dedicados a eso, a hacerle seguimiento a estudiantes, y cuando menos piensan, ellos están también en la pedrea, y son los del F2, y son los primeros que lanzan la primera piedra para que se forme el motín y después digan, justificamos la toma de la universidad por parte de la fuerza pública. En eso hay comprobaciones. Nosotros vivimos un caso de Hernando Benítez, que fue un estudiante que se lo llevaron las fuerzas militares en el gobierno de Julio César Turbay, le dieron 10 vueltas a la Plaza de Bolívar, le vendaron la cara y lo llevaron y lo tuvieron mucho tiempo, hasta que después lo liberaron, pero lo han torturado. Él se fue a vivir a México después de eso. Pero son historias reales, ¿no? No estamos contando cosas pues, que no sucedieron, sino hechos. Sí. Entonces, si hay un infiltrado, es gente que no está estudiando en la universidad, está encapuchado, va y quema un bus o quema un bien público o privado, pues eso es un delito penal. Y esa persona pues está haciendo un oficio, y si después lo identifican que no es estudiante de la universidad, eso debe denunciarse, porque uno no le puede echar la culpa a un estudiante de una universidad como la de California, que pagan altísimos costos de matrícula. Imagínese una universidad como Yale o la Universidad de Columbia o la Universidad London School o cualquier universidad o Oxford, que son matrículas costosas de $100 millones al año, los 2 semestres. Ustedes no van a poner a hacer huelga de para $100,000. $100,000 para perder la plata. De acuerdo. O sea, es ilógico. ¿Cómo va a poner a hacer Allá huelga? no echan piedra. No echan piedra, pero están en este momento en eso. Y Porque no es- precisamente como les toca pagar mucho, pues tratan Claro. de cuidar esas instalaciones y todo lo que Exacto. en ellas... No es lógico. Entonces hubo infiltrados, lo que dice Jimena. Pudo Sí, haber sí, sí. infiltrados, gente que no le interesa, sino van a romper No, vidrios. y como le digo, a nivel práctico, la idea es hacerle precisamente esa manifestación o al alcalde en la ciudad de Los Ángeles o al gobernador de California, ¿no? Siendo de quién dependa esa universidad pública. Y lo otro- Si es de la gobernación, ¿sí? O si es de la ciudad, ¿no? Y lo otro, Alejandro, es una cosa que lo han estudiado en esta semana muchos analistas internacionales, los que estamos por el lado de la ciencia política, que obviamente no es antisemitismo. O sea, nosotros quisiéramos, yo, desde el punto de vista del corazón, de la sinceridad, quiero que existan los dos pueblos, el palestino y el israelí. O sea, que Israel exista como Pues como pueblo. debe ser, ¿no? Como debe ser, lo dijo las Naciones Unidas, y no acabarse ninguno de los dos pueblos. Ni estamos en contra, pero lo cierto sí es que jamás pues es un grupo terrorista que cometió un error terrible, pero eso no quiere decir que una persona le hacen un pellizco y la otra le manda 50.000 bombas atómicas, porque realmente hay una desproporción en la respuesta. O sea, no hay fuerzas militares allá en Sí. Gaza, no hay toda esa toma, y obviamente están participando muchos países. Hay unos que ya, por ejemplo, el mismo presidente Biden dijo que ya no iba a apoyar más, que no iba a mandar más armas, porque realmente hay un genocidio impresionante. O sea, independientemente de todo, o sea, nadie está en contra de ninguna de las dos partes de la población. O sea, la población civil, niños y niñas que han fallecido, que han muerto en esta guerra, pues no vamos a decir que estamos de acuerdo en ninguna parte del mundo que se haga esa tragedia. Si eso no tiene- Ni en contra de Israel, porque Israel tiene el derecho legítimo de tener su Estado. Y pues igualmente Palestina, que tenga su Estado. Los grupos terroristas, pues eso sí hay que obviamente controlarlos, manejarlos, o en fin, que no tengan ninguna incidencia para que desestabilicen los países que democráticamente están trabajando. Luis Alberto, recordábamos que Colombia descendía la inflación de 7.36 al 7.16. Habíamos hablado del dato actualizado que era 7.16, pero nos faltaba precisamente hablar el descenso, que había sido solo de 20 puntos básicos. El descenso obviamente no es considerable, es leve, pero precisamente es un llamado para dejar al Banco de la República ejercer precisamente control sobre la tasa, pues para que siga bajando la inflación y para que también la moneda, en el caso de Colombia, también tienda a tener valor. Pero también cerrando con actores del mercado en Colombia, miramos las acciones más transadas dentro del mercado en la Bolsa de Valores de Colombia. Vemos a Canacol Energy, que hablábamos de ella hace un momento, en cabeza de su presidente Charlie Gamba, cierra hoy en los 13.760 pesos y baja en el mercado menos 1.71%. En el caso de Banco de Bogotá, cierra su acción en los 28.300 pesos, cierra levemente el 0.28%. Ecopetrol, recordemos la empresa que más genera ingresos en Colombia, el activo más importante de la nación, queda su acción en los 2.270 pesos y hoy sube levemente el 0.44%.
La verdad, con lo que se ve, con la baja de utilidades y la baja en eficiencia en operatividad por costo de barril extraído, que está aumentando, pues se prevé que si la acción no tiende a tener fundamentales que le generen de verdad más fuerza sobre los inversionistas o atracción sobre lo que puede generar en valor, puede empezar a caer en valor, ¿no? Recordemos que esto es un activo muy importante. Otro activo muy importante que algún día entrevistaremos cercano al alcalde de Bogotá a ver qué está haciendo con la ETB. Recordemos que la ETB es una acción que viene muy caída, súper castigada, una acción que llegó a tener un valor de 1.000 pesos, 900, hoy está en los 100 pesos. Degradación de valor para el distrito es grandísimo. Grupo Argos, una de las acciones más importantes a nivel de infraestructura, a nivel de proveedor en materias primas para infraestructura, la vemos hoy en los 16.180 pesos y sube levemente el 0.28%. Y Suramericana, que es un gran referente, una de las 10 compañías más importantes del país por ingresos, hoy cierra los 40.400 pesos su acción y cierra positivo el 1%. En este momento, ya finalizando en estos 2 minutos, básicamente está en Bogotá, el tema central es el plan de desarrollo para Bogotá para los próximos 4 años, para todo el gobierno de Carlos Galán. Tenemos al concejal Julián Sastoque, que vamos a escuchar del Partido Verde, su punto de vista de ellos hacen parte de la comisión del plan. La comisión del plan es un número de concejales que se dedican a estudiar el plan de desarrollo. Lo estudian tema por tema, el tema de las empresas, de acueducto, de alcantarillado, de energía, de ETB, los sectores sociales económicos, el problema de la seguridad, las inversiones, en fin, la formación de líderes. Hay muchos temas bastante. Son 142 billones lo que vale el plan de desarrollo en los 4 años, lo que se va a invertir, 142 billones. Eso es Bogotá en 4 años. Entonces escuchemos a Julián Sastoque y con eso cerramos Panorama Económico. Hay obligación de la alcaldía sentarse con los consejeros, tener unas sesiones formales cada 6 meses, poder interlocutar en sus agendas, las sesiones de concertación, el decreto se expidió en la administración pasada, es simplemente implementarlo, las asambleas de juventud hay que hacerlas a nivel local, eso aquí ningún concejal ni funcionario se lo va a inventar, hay que hacerlo y es el compromiso del gobierno. Pero en este caso yo sugeriría o pediría, lo haré vía proposición, incorporar a las plataformas y para el caso de la elección, que está como un elemento de la meta, para el sector gobierno sí creo que es indispensable implementar un programa para la elección, la formación y el funcionamiento de los consejeros locales, distrital, de juventud y las plataformas locales y distrital de juventud en el marco del subsistema. Yo eso lo pasaría al sector, o sea, le daría la tarea al secretario Gustavo, que creo que tiene ahí, digamos, misionalmente una labor importante en términos electorales. Y creo que en el caso del IDEPAC sería implementar una estrategia de fortalecimiento de los consejos, pero a través de formación y asistencia técnica, que esto sí está a cargo del IDEPAC, que está muy bien orientado, pero yo quisiera como coger esa meta grande y desagregar una específica en materia de juventud por una razón adicional, querido director, y es que lo dice también la política pública de juventud, y es poder tener unos productos específicos por sector. Entre otras cosas, siguiente diapositiva, hay una meta muy valiosa de 1.500 aproximadamente estímulos que se van a entregar. Yo también buscaría sacar una meta específica para juventud porque la política pública dice que anualmente 70 organizaciones juveniles deben ser fortalecidas en el año por el IDEPAC. Yo no estoy diciendo que podamos hacer una meta nueva con un número adicional, sino bajar la actual de 1.500, quitarle las 280 que serían los 4 años como lo dice la política pública y volverlo una meta concreta. Y la Casa Distrital de Juventud, que le había contado a Roberto en su momento y al secretario Miguel, creo que puede ser una gran apuesta también, un solo gran equipamiento distrital de servicios para los jóvenes. Siguiente diapositiva. En gobierno creo que podemos unificar el esfuerzo que se ha hecho de muchos años en el sector central de la administración por tener sistemas de monitoreo de las obras públicas, de malla vial local, de obras pequeñas, de pequeños equipamientos, pero ¿por qué no tener un solo sistema de monitoreo de obras públicas en clave de gobierno abierto que le permita a la gente entrar a un portal web y saber cómo está el avance de los proyectos de proximidad, de los proyectos de orden distrital, de las grandes inversiones de la ciudad? Siguiente diapositiva. Recomendaciones adicionales, me gustó mucho la intervención del secretario Gustavo, esto no es porque él sea el que sea el más cercano a nosotros, sino porque de verdad creo que está muy acertado su visión. Creo que hay que potenciar algunos elementos con base en lo que él mismo mencionó. La reforma administrativa de las alcaldías locales, lo dijo el mismo secretario,
Las alcaldías locales hoy en muchos casos son más grandes que municipios de tercera, cuarta, quinta, sexta categoría, pero no tienen la capacidad institucional que tienen esos municipios. Contradictoriamente, muchas veces se dice que es un alcalde con una inspección de policía y 80.000 chicharrones. En este caso hay que avanzar en esa reforma. Entiendo que el gobierno pasado, quisiera preguntar qué recibieron también sobre eso también, tenía como unos estudios adelantados, en algún momento aquí el secretario nos había contado de cómo hacer esa reforma que busque más eficiencia, mayor claridad organizacional, mayor capacidad, que está atado al tema del gabinete local, porque es cierto la relación hoy es que todas las entidades del distrito tienen referentes locales, pero la relación es de lo distrital a lo local, no viceversa, no como a nivel local hay mayor capacidad sectorial. Este es el análisis de Julián Sastó, que es un concejal joven. Mire, si uno se pasa por el Consejo de Bogotá, ¿de qué partido es? El Partido Verde, pero son la mayoría jóvenes, ve uno unos talentos muy, muy valiosos de todos los partidos. Y al igual que tener una mirada muy amplia, hay juventud. Yo creo que en eso le da a uno mucha esperanza que hay futuro en Bogotá, hay gente valiosa. Sí. Hacen buenos, es mirar el argumento buenos análisis de cada sector, están comentando sobre las obras públicas, sobre las inversiones, la participación, sobre la digitalización. Entonces llegamos al final de Panorama Económico con la Dirección General. Pero perdón, quería decir algo ahí, sí, precisamente que lo ideal es mirar cuál es la proyección en el argumento, ¿no? Y que hay que mirar y cuidar a Bogotá, porque recordemos que Bogotá es el motor de la nación, ¿no? 30% del PIB. Entonces hay que cuidar precisamente ese motor, reindustrializarlo, darle las mejores condiciones también en el lo tributario, porque hay muchas poblaciones aledañas que precisamente se han llevado gran parte de lo que es Bogotá, ¿no? Sí. Entonces es importante cuidarla como un motor del país y que es una joya, ¿no? Con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, hoy les acompañamos Jimena Charri de Los Ángeles, California, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster los ingenieros de sonido Santiago Millán y Luis Daza. Nos vemos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.